Hermanos, buenas noches. Pues bendiciones para todos y es un gusto tenerlos nuevamente aquí con un estudio más y dar término a lo que es el libro de Esdras. Ya estamos viendo los últimos capítulos y fue de gran bendición el haber escuchado la palabra del Señor que nos tenía para nosotros. Vemos que Esdras realmente hizo esa reforma en todo el remanente que nuevamente el Señor le permitió regresar. Y vimos cómo Esdras se encontró nuevamente, que el pueblo había pecado nuevamente. Y hay un señalamiento directo de un pecado, ¿no? Y aquí este pueblo en estos capítulos, pues vamos a ver que quieren enmendar ese error, que tomarían acciones inmediatas para estar en comunión con el Señor conforme a su ley. Y veremos también negativa que hubo de algunos, ¿no? Que no quisieron dejar en específico este pecado que el Señor no le agradaba que había hecho su pueblo. Y que a la larga estos se negarían y quedarían fuera, ¿no? Y tal es una larga lista también que veremos en los capítulos del 18 al 44, donde todos estos hombres tomaron acciones inmediatas y tuvieron que despedir a sus mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque querían estos hombres realmente estar bien con Dios, ya querían, dice uno, apartarse del pecado, sabían del error que habían cometido y pues querían enmendarlo y empiezan a tomar acciones inmediatas. Y nos presenta el Señor una larga lista, ¿no? Digamos, de los que estuvieron reprobados, de esa lista negra realmente. Y pues conociendo, o que vamos a conocer esta parte de este libro de Esdras, te hago una pregunta, hermano. ¿Tú en qué lista te gustaría estar, no? Por lo regular, recordemos que cuando íbamos a la escuela, había una lista de calificaciones y siempre anteriormente ponían a la entrada del salón un orden de cómo iban las calificaciones y cómo iban estando los alumnos. Y los que habían reprobado aparecían con rojo, ¿no? Y pues aquí en la grada realmente aparecer en una lista negativa. Y no nada más en la escuela, ¿no? Actualmente todo mundo a veces aparece en listas negras, aunque no queramos. A veces el ser humano está tan acostumbrado realmente a ciertas cosas o habitualidades en el mundo que pues ya no les importa. Y con el simple hecho de verse en un préstamo, ¿no? Cuando en su historial crediticio no han realizado pues, los pagos que han adquirido o las deudas que adquirieron y no han realizado los pagos, ¿qué pasa? Empiezan a tener problemas y cuando quieren solicitar un nuevo crédito, ¿qué pasa? Hay una negativa de parte de donde se haya solicitado este préstamo. Y así podemos tachar, ¿no? A veces hasta hay memes, ¿no? De Coppel o Electra. Sabemos que son pagos chiquitos, pero son miles de pagos. Y vemos que mucha gente anda en las calles con una lista negra donde pasan a visitarlos a su domicilio indagándoles que paguen. Y es gente que realmente a veces dice uno, no quiere el pagar. Hay negativa de ellos, no quieren, dice uno, ponerse al corriente con esa deuda, ¿no? Entonces hay una disputa ahí entre ellos, por unos quieren que se pague y otros que no. Y esto es, le digo, es algo habitual. Y aquí pues nos va a dar el Señor una larga lista, realmente es bastante. Entonces pues vamos a poner estos momentos en
en las manos del Señor para que podamos escuchar su palabra y a ver qué nos dice, ¿no? Cerramos nuestros ojos. Señor, grande eres, Padre, y que sabemos, Señor, que nos has permitido, pues gracias a ti, poder terminar este libro. Sabemos que ha sido de gran bendición, Señor. Tú sabes que este pueblo, tu creación, Señor, también te ha fallado. Sabemos, Señor, que necesitamos realmente de pues mucho conocimiento tuyo, de mucha obediencia tuya, Señor, para poder ir enmendando y actuando de inmediato para estar en comunión contigo. Sabemos, Señor, que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Sabemos, Señor, que no hay mucha gente que pues no se esfuerza, no quiere realmente hacer ese cambio. Y sabemos que debemos de hacer una acción rápida, inmediata y verdadera, Señor, para poder nosotros estar siempre en comunión contigo. Eso es lo que anhela nosotros a veces nuestro ser, pero a veces nuestra mente, nuestro corazón dice lo contrario. Señor, sabes que como seres humanos fallamos, Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor. Pero a través de tus estudios, Señor, sabemos que vamos a ir aprendiendo más cada día. El servirte como tú quieres que te sirvamos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pongo en las manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y como título se llama Verdad en Acción y el tema es No quiero mi nombre en la lista negra. Y vayamos a los versículos del 12 al 14 que dice: Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ello los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Señor, de nuestro Dios, sobre esto. Y era, le digo, otra clara evidencia, ¿no?, del mover del Espíritu de Dios, que estaba moviéndose sobre esta gente. Estaba queriendo responder de inmediato. Y el pueblo, pues obviamente sabían de su pecado y sabían que habían sido bastantes. Estaban recurriendo realmente a Esdras, ¿no?, que les diera tiempo de corregir, ya que pues dice uno, los involucrados eran muchos que estaban en la situación de pecado. Y como todo tiempo, y más el tiempo que estaba, ¿no?, que decía que era desfavorable, estaba lloviendo, y los culpables eran, dice uno, demasiados, numerosos, dice uno, para pasar lista o tratar de remediar en ese momento la situación. Creo que el nombrar a un representante de cada familia, aquí gobernadores o príncipes, habla de una buena organización. ¿Por qué? Porque también no podían tomar a la ligera, ¿no? Iban a tomar una decisión dolorosa, muy drástica, y que realmente requería de una investigación de cada caso, ¿no? No nada más por decir esto y se hace y para afuera esta mujer. Y dice uno, revisaron caso por caso, y dice que duró aproximadamente 3 meses para quitar todo el abuso que se había hecho. Entonces era importante que se tomara realmente el tiempo adecuado para tratar de solucionar las cosas. Dice no tomarlo a la ligera. Y es que cuando has confesado realmente tus pecados a Dios y quieres realmente realizar un cambio, no se hace un cambio, dice uno, drástico, de 180 grados. Es mentira. Creo que todo es gradual, y en muchas ocasiones dice uno, yo quiero cambiar, pero requieres también de la ayuda externa. Y dice uno empieza a tener fe, pero hay a veces que las fuerzas flaquean. A veces necesitamos un consejo. Entonces podemos recurrir a nuestro pastor,
a nuestros líderes de la iglesia. Y es que ellos realmente podrán darnos un buen consejo, nos podrán recibir y nos darán un buen consejo. Recordemos también que muchos de nuestros pecados se tienen muy arraigados realmente el pecado y que es muy difícil de quitarlo. Y es por eso que les digo que buscar esa ayuda para poder, dice uno, tratar de eliminarlo de nuestra vida. Y este pueblo quería la preservación de esa comunión con Jehová. Y es que ellos estaban viendo que era más importante realmente la comunicación o la, la comunión con nuestro Dios que preservar ese núcleo familiar. Y puede ser, dice uno, muy rudo, ¿no? Se oye muy drástico, pero el Señor nos lo menciona bien claro en su palabra y que hemos nosotros leído. Y podemos ir a Mateo 10, del 34 al 37, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y es bien claro el Señor. Dice uno aquí, dice uno ahorita, lo podemos ver muy drástico. Pero aquí lo dice, iba a traer diserción, iba a traer enojo. Y dice uno, principalmente aquí menciona con la familia. Y lo hemos vivido. Los que no somos de cuna cristiana, cuando algún familiar vio que cambiamos de creencia, nos dejan de hablar, hay enojo, hay injurias, hay mentiras, realmente hay muchas cosas que nos separan. Y es bien claro el Señor, y el Señor sabemos que no miente. Entonces es algo que nosotros debemos de tomarlo para bien, pero debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios. Aquí este pueblo lo estaba haciendo, iba a dejar a sus mujeres. Entonces esa era una acción de inmediata y verdadera. Amén. Vayamos ahora, hermanos, del 15 al 17, donde dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Geasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras en el primer mes el primer día del mes primero. Entonces, como les había mencionado, hubo una pequeña oposición, ¿no?, de este remanente. Y es que ellos realmente no querían establecer esta nueva relación con Dios. No querían dejar lo que aparentemente para ellos era lo mejor. Y que estaban poniendo en primer lugar a su familia que a Dios. Sabemos que el casarse con una mujer no creyente o un hombre no creyente te acarreará problemas, muchos problemas. Y es por eso que Dios te da la orden de que no lo hagas. Y hemos visto cuántas veces cuando hay matrimonios, dice uno, de diferentes creencias, no hay una comunión entre ellos. Y dice, hay diserción, va a traer problemas. ¿Por qué?
porque llegan a la iglesia, ya sea el varón o la mujer, llegan con hijos o sin hijos. El otro se va. Yo lo vi mucho, por desgracia, en otras iglesias, donde llegaba la mujer con los hijos y el marido ya se fue al juego, ya se fue a divertirse por ahí solo, no le importaba el ir a la casa del Señor. Entonces realmente era triste ver que como familia no había esa comunión. Y es que el Señor nos los dice, nos los hace mención dentro de su palabra, y en Pablo nos los dice en 2 de Corintios 6:14, donde dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Creo que aquí es bien claro, ¿no? Pero aún así somos necios. Pero esto a veces ha dado paso a que muchas parejas se separen porque dicen: bueno, aquí, entre comillas, quieren obedecer a Dios, y toman este versículo y dicen: bueno, ¿saben qué? Yo me voy a separar entonces de mi pareja, quiero ser obediente a Dios. No, no se trata de eso. Creo que se trata de que haya una unión. Como dicen, ya la regaste, ahora trata de remediar las cosas. No es el pretexto para decir: bueno, ok, tengo un problema y eso, y como mi esposo o mi esposa no es cristiana, me separo porque quiero ser obediente a Dios. No, porque también nos dice en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Dice uno. Entonces también es bien claro, no te vas a separar porque sí. En caso, aquí dice, si en caso que muriera tu pareja, sí, y ahora buscarías no regarla, ¿no? Nuevamente, ahora buscarías a una persona que sea del Señor, que le busques. ¿Por qué no llegar a estos extremos en cuestión de decir: bueno, ya la regué, voy a remediar? Cuando antes de casarse, le pide uno a Dios por su pareja, que sea un hombre que crea en el Señor. Y muchas veces no lo hacemos. Siempre buscamos mujeres del mundo. Y como varones decimos: no, pues cuando se case conmigo yo la voy a convertir. Y es mentira. Nosotros como seres humanos no podemos convertir a nadie. El que las convierte a la fe del Señor o en creer en el Señor va a ser Él. Nosotros, por muchas fuerzas que pongamos, ganas, no sé, todo lo que está a nuestro alcance, hay ocasiones que te encuentras con pared y no lo vas a lograr. Cuando tienes eso en mente, que tú lo vas a lograr, el único que lo logra es el Señor, les digo. Y tan hermoso es ver cuando ha habido gente que ora por su varón o por su mujer para esa unión en matrimonio. Y se da uno cuenta cuando el Señor se los ha dado y la comunión que hay con ellos, y es verlos juntos en el templo para adorar al Señor. Amén. Entonces, sabemos que este mundo está lleno de pecado y que vamos a estar siempre, realmente debemos de estar siempre pendientes ante los ataques si queremos tener una buena relación con Dios. El enemigo, por muy poderoso que sea, por muy grande que sea, no va a poder. Porque tú quieres hacer realmente ese cambio. Y el enemigo no. El enemigo quiere que te sigas enlodando, que te sigas ensuciando. Pero no tengas miedo, no tengas temor. Y su palabra del Señor también nos lo dice en Deuteronomio 21, donde dice: cuando salgas a la guerra,
contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor a ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, creo que es hermoso, ¿no? Ver que el Señor, aun cuán grande sea tu enemigo, Él va a estar contigo. Y así, con el tiempo y eso, el efecto se resolvió de una buena manera, bien hecha, organizada. Se organizó un comité, como podemos decir eso, y empezaron a actuar, ¿no? Y sabemos que cuando se busca una ayuda idónea para resolver los problemas, va a haber un cambio significativo en tu vida. Y podrás enderezarla, irla enderezando, como vaya transcurriendo realmente el tiempo hacia la fe que el Señor quiere que tengas. El cambio, dice uno, no es de un momento a otro. Ya lo vimos en el capítulo anterior. La fe va creciendo con el tiempo, con el conocimiento de la palabra del Señor. No es un cambio de que yo hago el cambio y mañana ya soy completamente diferente. Puedes ir gradualmente cambiando, sí. Amén. Pero necesitas siempre buscar una ayuda idónea para irlo haciendo. Y de ahí el Señor nos da una larga lista que les digo, que son del 18 al 44. Y dice así: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Ananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Elazar. De los hijos de los levitas, Josabat, Simeí, Kelaía, Etesquelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salom, Telum y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los hijos de Lan, Metanías, Zacarías, Jehiel, Abdil, Jeremot y Elías. De los hijos de Setú, Elionaí, Eliasib, Metanías, Jeremot, Sabat y Asisá. De los hijos de Bebaí, Joanán, Enaías, Sabaía y Atlai. De los hijos de Bani, Selum, Maluc, Adaí, Jesús, Seal y Ramón. De los hijos de Pahat, Moad, Adna, Kelal, Benaía, Masaías, Metanías, Besaleel, Binuí y Manasés. De los hijos de Harín, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón. Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Jasum, Metanaía, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremaí, Manasés y Simeí. De los hijos de Bani, Madaí, Arran, Uel. Bedaías, Beluí. Benaías, Merebot, Eliasib. Metanías, Metanaí, Jasaí, Beniuí, Simeí, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebaí, Sasaí, Saraí, Azarael, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. Y de los hijos de Nebot, Jehiel, Matatías, Sabat, Sabina, Jadaú, Joel y Benaías. Dice, todos estos tomaron mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y ya vemos, ¿no? Realmente, pues son versículos que incluye una lista negra de todos los que acordaron desvincularse de estas mujeres extranjeras.
dice uno la lista negra, la lista de los culpables, y pues esta lista incluía sacerdotes, levitas y del pueblo, ¿no? Y dice uno, pues realmente es una lista, pues hasta cierto punto vergonzosa, ¿no? De una manera donde tu nombre o el nombre de estos queda registrada en la historia, ¿no? Hemos visto muchas listas que el Señor nos ha dado y unos han sido listas de aprobados y ha sido otra lista de reprobados. ¿Por qué? Porque este libro es de los libros más leídos, ¿no? Sabemos que la palabra del Señor han transcurrido siglos y se sigue leyendo. Bendición grande porque se sigue produciendo y se sigue leyendo. No como cualquier otro libro que en su momento tuvieron cierto, digamos, audiencia o mucho auditorio, lo leyeron mucho, pero pasó el tiempo y se olvidaron de ello. Y sabemos que la palabra del Señor no va a tener fin, se va a seguir leyendo hasta el fin de los tiempos. Y es de gran bendición que nosotros realmente podamos leerla. Y por eso del título, del tema. Mi nombre no quiero que aparezca en este tipo de lista, ¿no? El Señor nos la ha mostrado y realmente dice uno, pues, ¿quién quisiera estar en esa lista? Sabemos que el Señor nos la muestra, pero tiene un objetivo siempre para un creyente y ver bien realmente. Aquí nos dice que hubo separación. Estas mujeres que estuvieron allegados a todos estos varones que nos nombró el Señor acá, fueron mujeres que eran paganas y que no quisieron convertirse al Señor. Entonces, no sabemos qué tiempo estuvieron con los varones, con sus maridos. Pero no se logró el objetivo que tenía el varón, ¿no? Que pudiéramos decir, yo me uno a esta mujer y yo la voy a convertir en las creencias que yo tengo. Y vemos que fue mentira. Ellos no pudieron hacerlo. ¿Y qué pasó? Tuvieron que separarse de ellas. Fue doloroso, sí, pero nos vimos que no quisieron dejar nada. Como también lo vimos, que hubo alguien que dijo, no, yo me opongo, no quiero obedecer a Dios y yo me quedo con esta mujer pagana. Entonces también podemos observar que el Señor siempre nos mostró, aquí en específico, un pecado, que para Él realmente era de mucho enojo. Y fue un pecado que cometió específico Israel y se lo dijo bien claro, ¿verdad? Por medio del Señor. Y podemos ver que en la actualidad pasa lo mismo. Estamos tan ligados al pecado que el Señor, nuestro Señor, quiere mostrarnos siempre cuáles pecados estamos cometiendo y quiere que nos separemos de todo pecado. Es por eso de los estudios. Es por eso que a veces su palabra dice es como espada de dos filos cortantes que penetra hasta lo profundo de los huesos. Porque nosotros en nuestro corazón sabemos, dice uno de qué pie uno cojea. Entonces debemos nosotros de empezar esa separación. Sabemos que vivimos en este mundo, sí, y que hay muchas cosas, sí, pero también si no nos fortalecemos, podemos caer. Y un claro ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él hizo frecuentar el templo, obediente al Estado, a las leyes del Estado, reconocía el Estado, aceptaba invitaciones a grandes casas con los publicanos, los creyentes o no, y sin en cambio, no cambió. ¿Por qué? Porque su corazón y sus palabras siempre giraban en torno a su Padre.
Amén. Entonces, dice uno, si nosotros estamos cada día fortalecidos, podemos vivir en paz en este mundo. Pero dice uno, alimentándose día a día, no permitiendo que el enemigo nos accese. Amén. Y como conclusión, nada más dice uno, ¿en qué lista quieres estar? ¿En qué lista quieres que aparezca tu nombre? ¿En las buenas o en los deudores? Dice uno, en las que están en números negros o en números rojos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ponte a pensar qué vas a hacer al respecto. Y si ya sabes qué vas a hacer al respecto, debes de tomar acciones inmediatas que muestren ese verdadero cambio que hay en ti. Amén. Y pues, hermanos, hemos concluido. Vamos a poner estos momentos en oración. Señor, gracias te damos por estos momentos. Gracias porque hemos aprendido, Señor, un poquito más de tu palabra. Y sabemos que vienen cosas adelante mejores, Señor, porque siempre quieres siempre lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Padre hermoso, por ponerlos en nuestro conocimiento, en nuestras manos, Señor. Pero te pido que tú nos des entendimiento, que nos des esa sabiduría para esa acción inmediata que tú quieres que hagamos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos. Y todo lo pongo en las manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, de aquí a 8 días nos vemos ya con el tema de Nehemías. Y nos vemos mañana temprano a las 10 en el templo para continuar con los estudios.